Hoy me gustaría hablar de un tipo de comunicación, un tipo de conversación que la investigó, la estudió un profesor mío, se llamaba Marshall Rosenberg. Está basado en intentar generar un espacio de encuentro entre personas que están teniendo serias dificultades, serios conflictos, ¿no? Se basa fundamentalmente en entender no lo que la otra persona está pensando, sino lo que la otra persona siente, necesita y no está expresando. La mayor parte de los conflictos que las personas tenemos y que son responsables de muchos de los problemas de salud que hoy en día padecemos, de hecho el estudio más largo que conozco, que duró 20 años, se hizo en Estados Unidos sobre la causa número 1 del estrés negativo, lo que se llama el distrés, el que nos genera enfermedad, el que altera nuestro cerebro, de hecho mata neuronas. Pues la causa número 1 es la pobre comunicación entre las personas. Todos sabemos lo fácil que es que ante ciertas circunstancias, ciertas situaciones surja el conflicto y surjan los malentendidos y los supuestos y las interpretaciones que al final van engordando, van haciendo como una bola de nieve y consiguen que dos personas no se hablen o incluso entren en franca violencia. Lo que Marshall Rosenberg descubrió fue que cuando nosotros somos capaces de conectar con los sentimientos y las necesidades de una persona, es decir, creamos un espacio de escucha, algo sorprendente ocurre. Yo, si queréis, os cuento una cosa que yo viví hace muchos años cuando era profesor de creatividad de un centro, y el director del centro me presentó como cirujano, por mis 26 años de experiencia, y también pues, una persona investigando el tema de la creatividad. A uno de los alumnos de ese máster le entregué un collage, un papel grande que tenía varias fotos pegadas, y tuve la fortuna de que en lugar de mirar el póster yo le estaba mirando la cara. Noté un cambio tremendo en la expresión de su cara. De repente su cara, de ser una persona con una expresión normal, se convirtió en la expresión de una persona profundamente enfadada. Yo me quedé bastante sorprendido y empecé a mirar en el póster qué podía haber puesto que hubiera generado un impacto tan sorprendente en esa persona. Y no sé por qué me di cuenta de algo, del hecho de que yo había puesto una foto de un cirujano operando. No se veía sangre, ni se veía nada así un poco duro, pero sí se le veía con su mascarilla, con su gorro, etcétera, etcétera, operando. Y le hice una pregunta, le dije, oye, ¿a ti te caen bien los cirujanos? No se cambian. No te caen bien los cirujanos. No te caen bien. Ahí me habían presentado como cirujano, en el póster había puesto eso. ¿A ti te caen bien los cirujanos? Y me acuerdo que él se me quedó mirando y me dijo, los cirujanos no me gustan nada. En ese momento, y que cada uno se lo aplique en su propia vida, todos tenemos la tendencia natural a defendernos, a posicionarnos. En mi caso, pues el posicionamiento podría ser muy sencillo. El posicionamiento podía ser, oye, mira, perdóname, yo no te he hecho nada a nivel personal, ¿no? Es tu problema. Oye, mira, los cirujanos salvamos muchas vidas, los cirujanos hacemos esto, o cuesta mucho tiempo y esfuerzo ser cirujano, etcétera, etcétera. Apliqué la metodología del doctor Rosenberg y en lugar de posicionarme, en lugar de defenderme, en lugar de intentar demostrar que aquel comentario suyo no tenía ningún sentido, intenté entender qué había ahí que generar tanto dolor. El primer trabajo que tuve que hacer fue conmigo mismo, es decir, cortar mis ganas de revancha, mis ganas de posicionamiento, ¿no? Le dije, ¿me puedes contar por qué? Él se quedó callado y, viendo que toda la clase había quedado en silencio y que realmente había un espacio para la escucha, empezó a contar experiencias que había tenido. Experiencias tremendamente duras. Experiencias que explicaban todo el dolor que esa persona había tenido, había sufrido a lo largo de los años. De la ira pasó a la tristeza y se puso a llorar. El resto solo estábamos en silencio. Nuestra misión no era hablar, era abrir un espacio para que él pudiera expresar su sentir sin verse juzgado, sin verse atacado, etcétera, etcétera. Después de la tristeza, después de esas lágrimas, sonrió. No te puedes imaginar, nos podéis imaginar el impacto que tuvo aquello en todos nosotros. Este chico tenía un aguijón clavado que estaba soltando veneno.
Y muchas veces de lo que se trata es de abrir ese espacio para que la persona pueda expresar su sentir, pueda expresar lo que necesita sin experimentar simultáneamente que se lo está juzgando. Nos quedaríamos sorprendidos de hasta qué punto se pueden superar traumas enquistados en una persona con una simple conversación. Yo he visto personalmente en algunos foros en los que he participado personas que arrastraban enormes traumas desde pequeñitos, que cuando los han podido expresar y han visto a alguien que ni les daba la razón, ni les contradecía, sino sencillamente abría un espacio de escucha, el grado de liberación es espectacular. Luego he tenido la fortuna de encontrarme con esas personas meses después y el cambio seguía. Había cambiado por completo su vida. Es decir, no nos damos cuenta porque lo tenemos pues tan cerca del enorme poder de la comunicación. De hecho, se ha demostrado que la conversación puede ser en muchas enfermedades que se catalogan como enfermedades mentales más potente que incluso algunas de las medicaciones más sofisticadas que hay. De hecho, la verbalización es un proceso tremendamente valioso porque obliga al mundo emocional, que a veces es un mundo difuso, que no se puede precisar de manera clara, le obliga a ir a una parte del cerebro, que es la región prefrontal izquierda, y áreas del lenguaje que están próximas a ese área. Y precisamente ese área prefrontal es el área de las emociones positivas. El problema de las emociones, o el problema que pueden generar las emociones, es cuando se estancan. La emoción tiene que fluir de una manera adecuada. Es decir, incluso cuando una persona siente frustración o siente ira, esa frustración, esa ira hay que manifestarla, pero sin generar violencia, ni hacia uno ni hacia los demás. Por ejemplo, a alguien le pueden haber hecho una faena muy clara desde el punto de vista objetivo. Entonces hay una forma de comunicarse que se llama asertividad, con la cual tú hablas con firmeza pero sin dureza. Es decir, tu forma de hablar es una forma potente pero no es agresiva. Tanto la frustración como la alegría, si se suprimen, pueden generar hasta enfermedades. Una persona que sea alegre, que le guste pues transmitir su ilusión por las cosas, que viva en un entorno que sea muy punitivo, que castigue la expresión de la alegría porque parece que está fuera de tono, fuera de lugar, y esa persona secuestra su alegría, sucede lo que llamaba Gustav Jung la sombra blanca. Esa alegría, precisamente por estar estancada, empieza a generar problemas. Entonces las emociones han de fluir. Lo que pasa es que han de fluir de una manera creativa. Por eso es tan importante conectar con los sentimientos y con las necesidades de las otras personas y abrir sencillamente un espacio de escucha. Si escribir en un diario ya tiene ese poder, ¿qué poder no tendrá encontrarte con una persona que es capaz de actuar como contenedor de ese mundo emocional, dejar que tú puedas expresar eso sin que esa persona que lo está expresando se sienta juzgado? Es difícil, es desafiante, pero yo lo he visto en distintas situaciones y es de un poder difícil de escribir. Parece mentira que algo aparentemente tan sencillo tenga tanto efecto, y yo creo que está basado en el poder de la escucha auténtica, que muchas veces decimos que escuchamos, pero no estamos escuchando, no estamos creando ese espacio para que la otra persona pueda expresar libremente su sentir. Y por otro lado también la importancia de que para nosotros la otra persona sea relevante, es decir, que nos interese no solo conectar con su sufrimiento, sino también ayudarla a que lo alivie. Lo interesante es que una metodología hoy en día, pues que posiblemente a muchos oyentes les suene, que es el coaching, está muy basada en esta tecnología, la pregunta. ¿Y por qué es tan importante la pregunta? La pregunta es muy importante porque hace que nuestra conciencia se enfoque en un determinado lugar. Y tú, al enfocarte en un determinado lugar, ves cosas que normalmente no ves. Tenemos todos una estructura en el cerebro, en el tronco cerebral, que lo que se encarga sería como una linterna, ¿no? Entonces tú haces una pregunta y esa estructura pone todas las potencias cerebrales para que buceen, para que indaguen en esa pregunta. Por ejemplo, si yo ante una dificultad me hago la pregunta, ¿puedo con esto? En el fondo, ¿dónde estoy poniendo mi foco? Estoy poniendo mi foco en la duda. ¿Puedo con esto? En la inseguridad, en la preocupación. Pero si yo cambio la pregunta por ¿cómo puedo con esto?,
solamente cambiar la pregunta hace que yo automáticamente dé de alguna manera por hecho que hay un sistema. Lo que tengo que hacer es buscar la solución. Aunque es lenguaje, dado el poder que tiene el lenguaje para afectar al subconsciente, el cerebro empieza a operar de una manera radicalmente distinta. Por eso una de las cosas que sí que me gustaría desde aquí, desde el punto de vista práctico, es que cuando cualquiera de las personas que hoy en día que hoy nos esté escuchando se encuentre con una situación muy difícil, no se pregunte nunca ¿puedo con esto?, sino ¿cómo puedo con esto? Y otra pregunta que sí que me gustaría mucho compartir con los oyentes hoy es la siguiente. A veces me he encontrado con personas que se sienten bloqueados ante una situación, lo que sea, y no saben cómo salir de ahí. Entonces hay una pregunta que tiene muchísimo impacto, y la pregunta es muy sencilla, es ¿cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar? Es que no somos conscientes del poder que tiene el lenguaje para afectarnos hasta por vía subconsciente. Por eso hay palabras que abren mundos, hay palabras que curan, hay palabras que enferman, y el tema de la pregunta que nos pide a todos pues un poquito de silencio y un poquito de reflexión, y buscar esa pregunta que nos haga reflexionar sobre un aspecto sobre el que no hemos llevado todavía luz. Por eso me parece importantísimo, y muchas veces, bueno, esto es un tema fascinante, ¿no? El tema de la creatividad. Los niños, por ejemplo, cuando son pequeñitos, se hacen todo tipo de preguntas sin plantearse si son preguntas inteligentes, no inteligentes, adecuadas o no adecuadas. Pero luego entran en el mundo de los adultos y empezamos a decir, bueno, esa pregunta qué rara que es. Pero ¿cómo te haces esa pregunta? Y luego pasa el tiempo y te das cuenta que la gente que ha revolucionado la sociedad, por lo menos en el campo de la ciencia, se hicieron preguntas que en aquel momento mucha gente consideró que eran estúpidas. Bueno. Y por eso el volver a traer el peso, el valor de la pregunta, me parece que puede ser interesante. Has pronunciado la palabra silencio. ¿Qué importancia tienen en la salud mental? El silencio es un tema que cada vez se va valorando más, sobre todo a raíz de los descubrimientos que se están haciendo en lo que se llama neurociencia afectiva, es decir, la parte de la neurociencia que se ocupa de los sentimientos, las emociones, etc. Y lo que se ha visto es que en un mundo tan marcado por la incertidumbre, como es en el que vivimos todos, en España, en Japón, en la India, en Estados Unidos, en todas partes, en un mundo tan marcado por la incertidumbre, la mente humana tiene una gran tendencia a sentirse amenazada, a sentirte amenazado. Porque te está cambiando prácticamente todo. Entonces, cuando una persona se siente amenazada, cambia toda su actividad neuronal, y con un registro con electroencefalograma, que son estos cables, digamos, que se ponen sobre el cuero cabelludo, tú registras una desorganización del cerebro. O sea, lo que se llama una desincronización. Incluso los dos lados del cerebro empiezan no a funcionar de una manera colaboradora, ¿no? Y el ritmo es un ritmo muy, muy alto, se llama alto beta, que es propio de los estados de ansiedad. Vivimos una sociedad muy marcada por la ansiedad. La simple incertidumbre muchas veces genera este estado de alerta, porque el cerebro humano está posicionado a defenderse antes del peligro que a buscar la oportunidad. Porque imaginemos en la época, hace muchos años, si tú dejabas de comerte una fruta, no te pasaba nada, pero si dejabas de ver al depredador, perdías la vida, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que cuando consigues momentos de silencio, momentos de calma, momentos de paz, que cada uno los consigue de una manera personal, el cerebro empieza a cambiar su ritmo eléctrico, y entonces, en lugar de estas ondas tan rápidas, el alto beta, las de 20, 30 hercios, empieza a generar ondas muy distintas, ondas alfa, ondas teta. Entonces, estas ondas son unas ondas muy curiosas porque son ondas lentas, pero no solo son ondas lentas, es que favorecen una sincronización del cerebro. Yo creo que el ser humano es siempre un ser social, es decir, que nosotros nos hacemos en sociedad y que nos necesitamos enormemente unos a otros. Y es verdad que una soledad de alguien que diga, a mí no me interesa estar con los demás, yo no sé qué, yo creo que esa persona no saldría adelante. Pero sí creo que cada uno tiene su forma de ver la soledad, cada uno tiene que saber hasta qué punto le beneficia la soledad, y sí creo que de cara un poco al mundo en el que vivimos, es importante buscar esos momentos de tranquilidad, esos momentos de silencio, esos momentos donde intentas que esa actividad mental, a veces tan excesiva, se pare un poco, porque no solamente uno se queda como más relajado y más cómodo, es que se sabe que tiene un gran impacto en la salud, es que ese cambio de modo de actuación cerebral tiene efectos sumamente beneficiosos. Son cosas
muy sencillas que solamente la neurociencia con sus tecnologías modernas de neuroimagen han podido mostrar hasta qué punto son importantes. Entonces, que sí, que tenemos que hacer cosas, que tenemos que funcionar, que tenemos que conseguir resultados, que no nos olvidemos que para estar bien necesitamos también estos momentos de recuperación. Pues si no tenemos estos momentos de recuperación, la salud queda fuertemente dañada. Hay dos procesos que son la causa del envejecimiento. Uno de ellos es lo que se llaman los radicales libres. Los radicales libres son unas moléculas muy inestables que se producen cuando la célula obtiene energía a través del metabolismo, cuando utiliza el oxígeno y la glucosa para generar esos elementos energéticos, se llama el ATP, y todo eso produce de forma inevitable unos residuos que se llaman radicales libres. El problema de los radicales libres es que son muy inestables porque les falta un electrón, y entonces empiezan a golpear a diestro y siniestro el resto de las moléculas y pueden generar desde el impedimento absoluto de que una célula se reproduzca hasta incluso mutaciones. Son las causas principales de mutaciones. Cuando golpean el ADN para robarle un electrón y entonces generan una mutación. Y uno de los elementos que aumenta el número de radicales libres es el tabaco. Bueno, muchas veces se habla del tabaco por otros efectos, por la nicotina, etcétera, pero no se habla de que el tabaco produce un aumento de radicales libres. Y luego, desde el punto de vista de la alimentación, tres elementos que favorecen mucho la bajada de radicales libres son los cítricos, los frutos rojos y los vegetales. Pues el consumo de vegetales es muy interesante por eso, porque baja los radicales libres. Y luego otros elementos que sí se ha visto que son muy protectores de la longevidad han sido estudiados buscando aquellas poblaciones del mundo más longevas. Hablamos de poblaciones donde un número importante de habitantes tenían más de 100 años y tenían buen estado general. Todos ellos consumen mucho más pescado que carne, pescado marino. En segundo lugar, toman bastantes vegetales. Tercero, todos tienen un círculo de amistad. Es difícil señalar la importancia de los amigos, de tener encuentros con otras personas, de compartir experiencias. Todos ellos hacen ejercicio físico. El ejercicio físico baja los radicales libres. Es muy importante que esto se sepa. Y luego, estamos hablando de personas de más de 100 años, tienen una ilusión en el futuro. Tú ten en cuenta, por ejemplo, en el tema de la comunicación, cuando tú generas una relación de encuentro, es decir, estás a gusto con una persona y charlas de lo que sea, en tu caso, pues que te gusta el submarinismo, pues hay una liberación lo hemos comentado en algunas ocasiones aquí, una liberación de oxitocina. La oxitocina es una protectora natural de la salud. Luego, la ventaja de salir, la ventaja de ir al cine, de leer, etcétera, es además no dar la opción de que la cabeza rumie demasiado las cosas. Tenemos una jaula de grillos que sabemos perfectamente, además se ha podido medir, es capaz de producir tremendas alteraciones. Entonces, a veces el simple hecho de salir un poco, dar una vuelta por ahí, en fin, ver gente, hacer cosas, permite que la cabeza se serene un poco, ¿no? O sea que indudablemente sí. Y desde luego la separación entre lo mental y lo físico es una cosa puramente conceptual. Desde el punto de vista de la realidad están totalmente unidas. Antes comentaba que una persona que esté con muchísima tensión mantenida en el tiempo, es decir, con muchísimo, se llama distrés o estrés crónico, aumenta el número de radicales libres. Entonces, fíjate que el radical libre estamos hablando de moléculas, estamos hablando de algo, algo muy físico, y sin embargo procede de una situación muy mental. ¿Por qué? Pues porque son dos realidades que se pueden distinguir. Sí, porque el cuerpo somatiza, ¿no? O sea, el cuerpo... Claro, la cabeza te pasa factura en el cuerpo. Claro, cuando se habla de patologías psicosomáticas, no estamos hablando ni mucho menos de que una persona esté un poco mal de la cabeza y como consecuencia de eso se imagine enfermedades raras. No. Es que la mente y el cuerpo están íntimamente conectadas. Entonces, toda la tensión que una persona puede experimentar a nivel psíquico, sobre todo si es de forma muy constante y no ha encontrado ningún camino para liberarla, puede, no necesariamente, pero puede dar lugar, obviamente, a una enfermedad. Cuando una persona quiere mejorar algo de su vida, quiere hacer que algunos aspectos de la personalidad evolucionen positivamente, aunque parezca sorprendido, una de las cosas interesantes que puede hacer es ejercicio físico. Y uno se pregunta qué tiene que ver la personalidad o la mejora, el crecimiento interior con el ejercicio físico, y sí que tiene que ver. Para que se produzca ese crecimiento interior, tiene que haber un cambio en el mapa neuronal, es decir, las neuronas tienen que conectarse de una manera novedosa.
Las neuronas, para conectarse de una manera novedosa, necesitan unas sustancias llamadas neurotrofinas, que por cierto las descubrió Rita Levi Montalcini, que murió con 102 años, una magnífica y maravillosa neurocientífica italiana. Entonces necesita estas sustancias. Una de las más importantes se llama BDNF. Bueno, pues precisamente el BDNF, que es un factor derivado del cerebro, aumenta, los niveles de BDNF aumentan con el ejercicio físico. Aquí el dolor físico y el dolor social, cuando una persona se siente marginada, cuando una persona se siente excluida, cuando se hace una resonancia funcional magnética, es una técnica de imagen para ver la localización de ese dolor a nivel cerebral, se activan las mismas áreas en el cerebro. Y fíjate qué interesante, los opiáceos, no, porque el cerebro procesa igual el dolor social que el dolor físico. Los opiáceos, que quitan el dolor físico, también reducen el dolor social, el dolor de la marginación. Entonces, lo físico y lo mental está muy unido. Claro, es como el amarillo y el azul dando lugar al verde, no se pueden separar, ¿no? Y yo creo que son estas noticias bastante esperanzadoras e ilusionantes, porque de alguna manera no ponen todo en nuestras manos, pero sí ponen cosas. Recuerdo a un personaje interesante del 16, ¿no? Nicolás Maquiavelo, ¿no? Decía: la fortuna es árbitra del 50% de nuestras acciones, pero nos deja gobernar la otra mitad a nosotros. Entonces, claro, que una persona se tome en serio el ejercicio físico, el dormir de manera adecuada, estos momentos de esparcimiento, etcétera, etcétera, el tomar más vegetales, más pescado, el tener un círculo de amigos, etcétera, etcétera, sí que tiene una repercusión clara, no solo en la longevidad, sino también en la calidad de vida.